La doctora María Lourdes Rodríguez Campuzano estudió la carrera de maestría en excelencia en psicología en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Hizo su doctorado en investigación psicológica en la Universidad Iberoamericana. Actualmente es profesora titular C de tiempo completo en la FES Iztacala en el área de psicología clínica. Forma parte del equipo editorial de la revista electrónica de Iztacala y de la revista International Journal on Psychology and Counseling. Es autora y coautora de más de 60 artículos científicos en revistas especializadas. Es pionera en la metodología propuesta del interconductismo para los ámbitos de inserción profesional, denominada análisis contingencial, y autora del libro con el mismo nombre. En ese mismo sentido, coordina desde 1992 la línea El análisis contingencial y sus aplicaciones, que se integra al proyecto de aprendizaje humano. También es autora del libro Educación para los hijos, los padres como agentes de cambio conductual, y a su vez es compiladora de otros muchos libros de ese tipo de temáticas. Bueno, sin más que agregar, dejo todo, le cedo la palabra a la doctora para que nos pueda brindar esta conferencia que muchos de nosotros estamos esperando. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Espero no resultar una molestia porque traigo una plática desde una postura crítica. Espero no pasarme de lanza. Y bueno, si me permites compartir pantalla, no sé si desde aquí voy a poder. Sí, a ver si ahorita lo acabo de permitir. No sé si se puede. Déjame ver cómo le hago. Mira más. Somos medio nuevos en esto, ¿no? Al menos yo, pero a ver, espera. Déjame ver dónde pongo esto para poderla compartir. Dame un segundito. Pues no vas a creer, pero no sé ni cómo hacerlo. Es que ahora tengo la presentación en el escritorio. Yo creo que hice muy mal, pero... déjame ver. ¿Aquí la ven? Sí, excelente. Sí, lo estamos viendo. ¡Oh! Esta tecnología, Lord. Bueno, entonces, bueno, déjame empezar, porque para colmo además, mi computadora ha estado últimamente muy renuente a cooperar. Pero bueno, voy a empezar. La plática es simplemente reflexiones en torno a la psicología clínica. Llevo en eso prácticamente toda mi vida, no solamente en el área de docencia, sino ejerciendo como psicóloga clínica y haciendo investigación tanto en clínica como en el campo de la salud. Entonces, bueno, pues me permito hacer algunas reflexiones. Y voy a empezar con esta. No perdernos que las especializaciones en psicología no responden tanto a nuestras bases teóricas o a nuestras bases filosóficas, sino responden más bien a esta división social del trabajo. En ese sentido, es como se han derivado y cada vez más, pues diversas especialidades, sobre todo porque si nos asumimos como los profesionales que estudian el comportamiento, pues no hay actividad humana exenta de comportamiento, entonces potencialmente podríamos ser parte de cualquier campo profesional. A nosotros como clínicos nos demandaron o nos designaron este campo de la salud mental. Y bueno, el concepto a mí me mete en un conflicto. Y es un poquito de lo que pretendo hablar, el propio concepto de salud mental. Y espero que quede claro por qué para mí es conflictivo el concepto. Entonces, vamos a empezar por sentar las bases de por qué hago lo que hago, por qué digo lo que digo, porque si no, pues no nos vamos a entender, ni yo misma me voy a entender.
Entonces, bueno, yo tengo un punto de partida. Como bien comentaban, yo practico la psicología interconductual. Y en ese sentido, yo creo que todos los que estamos en esa parte, en esa aproximación, y probablemente muchos de los psicólogos que tienen que ver con la filosofía conductista en general, aspiramos a que la psicología en algún momento de nuestras vidas sea una ciencia consolidada. Y bueno, partiendo de eso, es como el cristal con el que yo miro a la psicología. Lo que sería una ciencia, qué caracteriza una ciencia y qué caracteriza sus aplicaciones o tecnologías cuando hay algún tipo de tecnología. Entonces parto de esto. La ciencia, a diferencia de lo que nos platicaron en la prepa o en la secundaria, no está tan relacionada con el método, ¿no? Me dicen cuando doy clases con el método hipotético deductivo, con la investigación experimental. Y bueno, yo a todo digo que no, porque soy muy renuente. No, más bien porque eso pondría en tela de juicio a muchas disciplinas que tienen, por ejemplo, que no tienen experimentación. Les platico yo, piensen en la física de hace mucho tiempo, pues que iban a andar teniendo la posibilidad de ver un agujero negro, ¿no? O en la química, de ver un protón, o de hacer investigación con los protones y tener grupos controles. No, eso simplemente no ocurre. Y no las hace menos científicas no utilizar un método experimental. Entonces, más bien, lo que caracteriza a la ciencia desde esta perspectiva, que por cierto es una perspectiva como muy kuhniana, muy de lo que ha sido la historia de las ciencias, es que se trata de un modo de producción de conocimiento con ciertas características. Es abstracto, es decir, abstrae propiedades, es genérico, no se aplica a algo en concreto, sino se refiere a generalidades. Es analítico en el sentido de que parte de un análisis, digamos, de casos individuales para poder llegar a establecer reglas generales o leyes genéricas, y se arranca cuando se delimita un objeto de estudio que, claro, tiene ciertas características, no tiene que ser cualquier cosa. Su propósito es explicar. Una ciencia no va a ir más allá de explicar, por eso los científicos son tan raros, porque les gusta conocer por conocer. No andan pensando en, a ver ahora cómo soluciono esto, vamos a tratar de llegar a un aparato que haga tal. No, nada de eso, lo único que quieren es explicar. Todo ese conocimiento es lo que van a expresar y nosotros es lo que a veces entendemos por ciencia, lo que vemos en los libros como leyes, como teorías, como principios. Entonces, para nosotros la ciencia se caracteriza por esto. Y bueno, en el mejor de los casos, o a lo que aspiramos, es que esta ciencia pueda tener una síntesis, ¿sí? ¿No? Y que se pueda aplicar, que pueda tener aplicaciones, pero nuestra aspiración es, idealmente de la ciencia, deberíamos derivar las aplicaciones. Y eso generaría una tecnología o un modo profesional mucho más científico. La tecnología también es otro modo de producción de conocimiento. No estoy hablando de cuál es mejor o de cuál es peor, no. Simplemente son modos de conocimiento diferentes. En el caso de la tecnología científica, se caracteriza porque, bueno, es el mismo objeto de estudio, pero ahora el modo de producción debe ser dirigido a lo concreto, a casos individuales, a lo particular, aquí ya se particulariza, y el modo es justamente el contrario. Ya no analizamos caso por caso para generalizar y abstraer propiedades de clases de eventos, sino más bien sintetizamos este conocimiento para poder alterar algún evento, crear algo, etcétera, etcétera. Entonces es un conocimiento que se sintetiza y se aplica. Y la premisa, insisto, de la que parto, es que a esto es a lo que deberíamos aspirar. Pero ¿qué pasa en psicología? Y ahora sí me voy a meter mucho más a lo que sería clínico, porque la clínica es un campo muy representativo de muchas cosas
y es un campo que nos permite entender en términos generales la problemática de nuestra profesión. Entonces voy para allá. Fíjense, mientras en otras disciplinas o en otras ciencias es como más fácil ver esto de lo que estamos hablando, ¿no? Ejemplo, una ciencia como la física, que es una de las ciencias por excelencia, define un objeto de estudio, ¿no? La materia y todo el campo que caracteriza la transformación de la materia, etc. Cuando hace leyes, las leyes son abstractas y son generales, no se refiere a una materia en particular, no se refiere al corcho, mucho menos se va a referir a la silla azul. No, es conocimiento muy general. Las leyes son generales. Pensemos en leyes de la termodinámica, en leyes de lo que quieran, son generales. Y a la hora que se aplica, no es el físico el que hace la aplicación, sino es algún otro profesional que sintetiza el conocimiento de la física, muchos de ellos ingenieros, ¿no? Bueno, en el caso de la psicología, el asunto cambia totalmente. La psicología tiene varias historias. Con la psicología ha sido un problema histórico. Nosotros, como buenos intelectuales, hemos considerado y consideramos que el padre de la psicología es Watson, y que la psicología arranca como una disciplina y una ciencia independiente con el manifiesto conductista de Watson en 1913, porque ahí establece, entre otras cosas, un objeto de estudio que evidentemente está totalmente vinculado con la realidad. Él definió a la psicología como la ciencia que iba a estudiar la conducta y, entre otras muchas cosas, habló de que el método tendría que ser el método que siguen otras ciencias. Al margen de que en su momento Watson, digamos que se dio corto en este establecimiento de lo que podría ser el manifiesto conductista, sí dio pie para que empezara un desarrollo distinto, porque de Watson para atrás andábamos un poco sin pies ni cabeza, ¿no? Todos aquellos que han leído historia de la psicología, y dependiendo desde dónde se arrancan, si se arrancan incluso desde la filosofía y empiezan a ver a personas como Lucrecio, Platón o Sócrates, van a ver, aunque no había ciencias, ¿no? También es una exageración mía porque ciencias como tales no había, pero bueno, llamaba mucho la atención del alma. Todavía incluso Wundt, con todo en su laboratorio, estudiaba la conciencia a través de métodos introspectivos, y fue ir buscando un objeto de estudio. Pasamos por las ideas, pasamos por la percepción, pasamos por la psicofísica, pasamos por posturas empiristas, siempre con esta búsqueda. Y yo creo que Watson fue el que dijo, a ver, calma todos, tranquilos, todos les dijo, y vamos a arrancar aquí. Watson quedó limitado, evidentemente muy influido por toda la filosofía, la psicología rusa, ¿no? Si sabemos que todo el mundo se para en hombros de otros, y fue el caso de Watson, que estaba por un lado parado en la psicología rusa, y bueno, tenía algunas otras cosas como por ejemplo basarse en el evolucionismo o en el empirismo, ¿no? Pero bueno, posteriormente la figura posiblemente más representativa del conductismo, o al menos de un tipo de conductismo, fue Skinner, al que supongo yo que todo el mundo conoce. Skinner fue, desde nuestro punto de vista y desde el mío en particular, el que francamente puso a la psicología en el ámbito científico. Con Skinner empezaron a haber publicaciones, ahora sí, en revistas científicas especializadas, y se empezó a hacer mucho trabajo. Skinner, todo el mundo lo sabemos, es el autor intelectual, voy a decir, el autor intelectual de la teoría operante, de la teoría del condicionamiento operante, llamada teoría conductual, llamada el modelo de la triple relación de contingencia. Y aunque él decía que no era teoría, yo creo que sí era teoría. Bueno, yo creo. Entonces Skinner desarrolló esta teoría y fue como de los primeros autores en incursionar incluso en las aplicaciones. Bueno, no nada más él, Watson también. Eran teorías muy tentadoras para aplicar.
Y entonces ellos empezaron a entrar en distintos campos de aplicación. Y muy, muy socorridos, evidentemente la educación y la clínica. Todo el mundo conoce el famoso caso de Albertito, de Watson. Entonces, insisto, es un campo taquillero y tentador. Se da ahí la primera incursión o el primer intento por desarrollar una tecnología científica, que es lo que se conoce como análisis conductual aplicado. Este análisis conductual aplicado, bueno, hubo muchos autores que decidieron tener una postura muy científica en el campo profesional, hacer investigaciones, hacer observaciones detalladas, registros detallados, y se llevaron tal cual las categorías y las explicaciones que se habían encontrado tanto en la teoría como en la investigación básica al campo de la aplicación. En la época 60, 70, las revistas están llenas de material que tiene que ver con el análisis conductual aplicado, que además en su momento estaba luchando contra lo que sería la psicología médica y todas estas aproximaciones médicas al comportamiento. Ahí detengo un poquito mi propio flujo de pensamiento para platicarles. Cuando pasaba todo esto, que estamos hablando de Skinner, yo creo que así el boom boom debe haber sido en los 60, espero no estarme equivocando. Ya había muchas prácticas que la gente, que socialmente se identificaban con la psicología. Para cuando Skinner, imagínense lo que tenía Freud, ¿no? Ya llevaba rato dando terapia, como decimos en algunos lados. Había terapias humanistas, había psiquiatras con los cuales traíamos pleito casado en algún momento de nuestro desarrollo. Vaya, había muchas prácticas que se amparaban o se identificaban con la psicología. O sea, todavía no había una formulación como tal y ya había aplicaciones. Bueno, aplicaciones igual, haciendo el concepto muy, muy elástico. Pero bueno, regreso porque esto está pasando en un lado, en una rama, digamos, pero por otro lado ya hay prácticas que van encarreradas, ¿no? Y que no tienen en realidad relación alguna con una teoría del comportamiento. Bueno, al análisis conductual aplicado, supongo yo, también todo el mundo sabe, le siguieron otras corrientes que aunque se inscriben en la misma filosofía, fueron perdiendo, vamos a llamarle rigor, tanto científico como metodológico. Estas que le sucedieron fueron, por un lado, el movimiento general llamado modificación de conducta, y más adelante, ya con la incursión de autores como Wolpe o como Lazarus, etc., la terapia conductual. Y con esto vino la incorporación de técnicas que ya no se relacionaban a la teoría skinneriana, de conceptos que tampoco se relacionaban, y ya se perdió mucho el rigor de las observaciones, las líneas base, los registros detallados, etcétera, etcétera. Entonces es como que el intento serio de hacer una vinculación y revertir esta tendencia de que primero sucedieran las aplicaciones y luego los modelos, fue el análisis conductual aplicado. En la segunda columna, si le podemos llamar columna, pongo aplicaciones pragmáticas, porque eso es lo que había antes y sigue habiendo, de que se desarrollara una tecnología más vinculada a una teoría y una investigación. Entonces, estas aplicaciones más bien tenían, digamos, como encomienda responder a cierto tipo de demandas sociales. No había quién. Entonces, por ejemplo, guerras mundiales, ¿a quién mandamos? ¿A quién no mandamos? ¿Quién va a aguantar? ¿Quién no va a aguantar? Y bueno, empieza todo el asunto de la psicología de las diferencias individuales y ahora vamos a medir qué pasa para seleccionar quién sí, quién no. Mucho de lo que tiene que ver con lo que es hoy en día la psicometría se genera a partir de este tipo de demandas. En la educación viene todo el asunto de la psicología de la inteligencia. Y en los problemas individuales, pues hay una serie de prácticas terapéuticas de diversa índole, con incluso algunos modelos que no le vamos a llamar teorías, aunque se llaman teorías, no desde esta perspectiva, como las de la personalidad, un conjunto de pruebas que se empiezan a usar
Entonces ya hay no una historia, resulta que hay dos historias. Una van las aplicaciones solitas, aunque tengo que decir que esas aplicaciones empiezan así. O sea, la gente empieza haciendo cosas, vamos a llamar en el campo de la clínica, haciendo como terapias y después genera modelos o simultáneamente va generando. Y le llamo modelos porque no son teorías generales del comportamiento que te puedan explicar todos los fenómenos de comportamiento, que establezcan principios, que establezcan... No pasa eso, ¿no? Sino se van generando modelos. Como por ejemplo voy a explicar la personalidad. Nada más, eso no es una teoría. Y mucho menos si no hay principios, o si no hay alguna ley, o si no hay, en fin, ¿no? Entonces, sí hay una, digamos, teorización después, y es otro modo de conocimiento. No estoy diciendo que no lo sea, estoy diciendo que estas aplicaciones pragmáticas no se corresponden al modo de conocimiento de la tecnología científica de la que les hablaba al principio. Bueno, este sería, aquí lo divido un poco, tratando de pensar en que muchos de ustedes, quiero creer, hablamos de que simpatizan, digamos, con los modelos conductuales. Hago la separación, está por un lado esta psicología conductual y las aplicaciones de las que hablábamos, análisis conductual aplicado, etcétera, etcétera. Y por otro lado pongo a las terapias cognitivo-conductuales porque parcialmente se inscriben en la filosofía del conductismo, pero no del todo. No del todo porque toman otras influencias, desde teorías mediacionales que también existían de tiempos añejos, algunos que simplemente las toman muy en lo general. Estamos hablando de trabajos como el de Maurer o como el trabajo de Tolman. Por otro lado hay una psicología cognitiva y por otro lado también de alguna manera se nutren de las teorías de la informática y de la lingüística. Entonces, por eso hablo de parcialmente y hago esta separación. Entonces, fíjense aquí qué mal me di. El que quiera llorar puede hacerlo. Entonces, estoy poniendo aplicaciones derivadas de una psicología académica. Me atrevería a decir que en la historia el análisis conductual aplicado. Pragmáticas, pongo ejemplos, es decir, ni de broma estoy pretendiendo algo exhaustivo, sino ejemplitos. Evidentemente el psicoanálisis, las terapias que se llaman Gestalt, la terapia sistémica, las terapias ericksonianas, las multimodales, que van surgiendo simplemente en respuesta a la propia demanda social. Y hoy día podemos delimitar otro tipo de terapias que yo no tengo claro ni de dónde vienen ni a dónde van. Entonces, en estas terapias nos encontramos que a la meditación, ahora como solución a muchos de los problemas clínicos, ¿no? Para todo el consejo es medita y sanarás. Ahí estoy exagerando. El coaching, al que nos deberíamos dedicar todos si queremos hacer dinero. Pero bueno, el coaching tampoco tengo idea cómo le hacen para hacer un curso y ganar mucho más de lo que aspiraríamos a ganar nosotros que nos quemamos las pestañas. Estoy poniendo a las constelaciones, estoy poniendo a las psicoterapias humanistas. Sobre todo estas psicoterapias, me ha tocado de verdad conocer gente con un curso de 3 meses y te dice que es terapeuta humanista. Y les digo yo, y bueno, ¿y qué hacen? No, pues que perdónate, que yo te perdonaré, y que le prendemos al papelito, y ándale pues. Y otros que dicen, no, yo más humilde, no doy terapia, pero doy acompañamiento. En fin, esta línea yo le puse, muy a la mala, le puse terapias comerciales, porque creo yo que sí tienen más que ver con estudio rapidísimo ahí algo y abro una clínica, un consultorio, que yo no sé cómo esté ocurriendo en Perú, pero en México estamos muy lejos de regular esto y hay mucha gente que sale en medios, en radio, en medios, en redes, etcétera, que hace este tipo de terapias, deben ganar lo que quieren, tienen sus clínicas, incluso se autonombran
talleristas o psicoterapeutas. Te pones a investigar un poquito, evidentemente no tienen una licenciatura, ya no digo en psicología, no tienen una licenciatura simplemente. Pero bueno, es una forma, creo yo, rápida de formarse y de hacer negocio. Entonces, la psicología es un caso muy, muy especial. No digo que no pase en otras disciplinas, ¿no? Pero es muy, muy claro que esto ocurre en la psicología y que cualquier persona puede considerar que sabe, como si hubiera estudiado 5 doctorados y hubiera ejercido 20 años la profesión. Entonces, bueno, todo esto se los pongo porque es un caso especial y porque es parte de la reflexión. En clínica, yo considero que esto no ayuda, o sea, de plano no ayuda, ¿no? Si la tirada, insisto, es en hacer una ciencia, es en vincularse con el conocimiento científico y es desarrollar la disciplina y desarrollar la profesión, yo creo que esto es un poco el divide y vencerás mientras más, y por eso le puse ahí psicologías, porque parece que mientras más psicologías estamos más lejos de llegar a algo como lo que yo pretendería o como lo que yo pienso que sería positivo. Luego viene otra, o sea, estamos, les decía yo desde el principio, en el campo de la salud mental. El campo de la salud mental que les comentaba, el propio término, a mí sí como que de repente me da escalofrío. Y voy a tratar de explicarles por qué incluso los dos términos son difíciles y juntos más. Voy para allá. Les pongo el concepto de lo normal. Estos dos términos conjuntan dos conceptos que también, desde mi perspectiva, los dos conceptos no nos hacen nada bien. Uno es el concepto de normal, y bueno, el otro no es un concepto, sino francamente un tipo de aproximación, que es la aproximación dualista. Vamos a empezar un poquito con el concepto de normal. Cuando nosotros hablamos de normalidad, hay varias maneras de utilizar el término, ¿no? Si lo utilizamos de una manera descriptiva o lo más descriptiva posible, en términos generales nos estamos refiriendo a esto, a la norma, a lo más frecuente. Pero hay maneras que son más bien valorativas, no tienen que ver con lo descriptivo, sino con lo valorativo. Lo normal como lo que está bien, lo anormal como algo que no está bien. Y habría descriptivo valorativo. Fíjense, les voy a poner una analogía. Ahora con esta pandemia que a todos nos trae bien mortificados, cuando, por ejemplo, en medicina utilizan el término normal, tienen como parámetros, ¿no? Ellos tienen muchos indicadores de normalidad utilizándolo aquí, en este uso descriptivo. Cuando les dicen temperatura entre tal y tantos grados. Ok, eso está bien. La frecuencia cardíaca, entre tantos y tantos latidos por minuto. La presión arterial, que no pase de 140. El azúcar, de 70 a 100. En fin, hay una serie de indicadores de normalidad. Cuando nosotros nos pasamos ese uso descriptivo al comportamiento, yo no acabo de entender cómo le hacemos. ¿Cómo le hacemos? Porque resulta, para empezar, ni siquiera tenemos datos que nos permitan decir, en la población está pasando esto y no los tenemos. Entonces no podemos utilizar los términos de forma descriptiva. Los utilizamos de forma valorativa. Y si ustedes le echan una revisadita a todas las clasificaciones psiquiátricas y psicológicas de problemas, donde implícitamente se maneja la normalidad, se van a poder dar cuenta incluso de que cambian, no tanto porque la gente cambie, sino porque cambian las formas de valorar el comportamiento. El ejemplo más clásico es hace todavía unos años, la homosexualidad aparecía en cualquier manual de clasificatorio que se respetara, bajo el rubro de perversiones sexuales. No tenía que ver porque evidentemente esos manuales se supone que están haciendo taxonomías de los comportamientos anormales y en realidad no era un uso descriptivo, es un uso valorativo. Y bueno, descriptivo valorativo no se usa tanto en psicología, en otras como medicina sí,
el valorativo es el está bien, ¿no? O sea, mira tu temperatura tal, estás oxigenando a más de 90, qué bueno, estás bien. Es un poco se valora la salud, pero está basado en un dato de tipo descriptivo. Bueno, en psicología esto más bien nos hace daño y nos hace ruido. Y muchos modelos, si ustedes se dan cuenta, particularmente en clínica, están hechos y desarrollados para esta parte de conducta que se considera anormal. Muchos de ellos, ¿no? Entonces, no solamente las taxonomías, sino los modelos. Y además hay modelos más generales y modelos súper particulares. Pensemos en el modelo de la depresión de Beck, donde ya la depresión como tal pertenecería a la conducta anormal desde esta perspectiva y haciendo una pequeña abstracción de lo que está ocurriendo. Muchas terapias hablan de procesos anormales y bueno, voy a insistir, el uso es valorativo y yo creo que, insisto, ¿no? Si pretendemos tener una actitud un poco más científica, no podríamos o no sería nada conveniente estar utilizando términos de tipo valorativo. Ahora me regreso al concepto de salud mental. ¿Cómo en psicología vamos a poder hablar de salud? Nosotros, y gracias a que los médicos fueron los primeros en tratar con problemas de comportamiento, pues adoptamos términos, adoptamos situaciones, adoptamos muchos de ellos en psicología clínica, pero nunca nos los cuestionamos a fondo. Posiblemente muy recién que empezó el análisis conductual aplicado, sí, se abandonaron estos términos, pero al ratito como que nos hacían falta, como que es parte de nuestra cultura, o no sé, lo llevamos en los genes, y retomamos, ¿no? Taxonomías, empezamos tímidamente con cáncer, hablando de déficit y exceso, y luego pues ya que salga el DSM-5 porque ese nos ayuda. Bueno, entonces vamos a tratar, yo simplemente reflexiono, que esto está basado en algo valorativo, que igual le aplica a una cultura, pero a otra ni de broma va a aplicar, y pretendemos al conocimiento como un conocimiento universal. Les pongo el ejemplo. Cuando estaba la homosexualidad considerada como parte de las perversiones sexuales y señalada tremendamente en las taxonomías, hay por ahí un pueblo, ciudad en Oaxaca, ya no me lo sé, donde es un privilegio tener un papel que viene siendo, no estoy segura si son transexuales, transgéneros, pero son hombres que tienen un rol femenino y son apreciados y respetados en su comunidad. Entonces yo no me puedo imaginar un conocimiento que no aplica a esta cultura, que no aplica a este otra, que no, porque se está valorando además con los ojos de este momento histórico y con los ojos de esta cultura en particular. Entonces, insisto, llevarse la metáfora, creérsela y creer que hay salud en términos de psicología, evidentemente nos lleva a pensar que hay enfermedad y todo esto basado en gran medida en este concepto. Entonces, bueno, ahí lo dejo de tarea para que lo sigan pensando. Ok, entonces es lo que les decía, ¿no? Si nosotros valoramos la normalidad, caracterizamos un campo de la salud mental. Hablamos de salud y enfermedad mental basados en una analogía y en criterios de tipo valorativo. Y esto tiene a su vez otras implicaciones, que no sé cuáles son mejores o cuáles no. Cuando nosotros hacemos estas taxonomías basadas en criterios valorativos, nos vamos a enfrentar con que se definen o se caracterizan una serie de cosas que se consideran problemas de tipo psicológico. Las que quieran, ¿no? Adicciones, ¿qué les gusta? Depresión, ansiedad, estrés, fobias, compulsiones, esquizofrenia, las que ustedes quieran y gusten. Y resulta que estas taxonomías de problemas están desarrolladas tratando al problema como si fuera entidad. ¿A qué me refiero con eso? A que hay, por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad. Como algo autónomo, como algo independiente de comportamientos específicos que lleva a cabo alguien en circunstancias particulares, en grupos particulares,
con una cultura y una historia personal, etcétera, etcétera, etcétera. Desde la aproximación interconductual, esto no es posible porque cada caso es único. Y se las pongo muy simple. Nosotros, para empezar, cuando hablamos de este tipo de entidades, nos traemos mucho del lenguaje ordinario, que ese es otro problema que no sé si lo trato aquí, pero bueno, nos traemos mucho del lenguaje ordinario, lo convertimos o en entidad o en proceso, lo cosificamos. Y si la gente, por ejemplo, alguien, vamos a suponer yo, ¿no? Les comento, híjole, estoy súper ansiosa porque tengo que irles a hablar de psicología clínica al rato a los del liceo y me tiene esto muy nerviosa, ¿no? Y estoy muy ansiosa. Y si ustedes trataran de analizar mi comportamiento al que le estoy llamando de ansiedad, pues no sé, tendrían que ver cómo es mi historia, qué tanta experiencia o no tengo al hacer estas cosas, ¿no? Con quiénes me voy a relacionar, en qué momento de mi vida me voy a relacionar, una serie de cosas. Pero vamos a suponer que incluso yo misma, hace 2 meses, les comento, cayó un rayo, me quemó el teléfono y estoy muy ansiosa. Yo me preguntaría si estamos hablando de lo mismo en los dos casos. Si en un caso probablemente no preparé la plática o, qué sé yo, o es una, que le llaman, es un ajuste a una situación más novedosa o qué está pasando, ¿no? Y en el otro caso probablemente simplemente estoy reaccionando a algo que fue amenazante y que probablemente, ¡pum!, prendió la línea telefónica de mi casa. Y en los dos casos hablo de ansiedad. En términos de proceso de comportamiento, en realidad estamos hablando de cuestiones diferentes en la misma persona en dos momentos diferentes. La pregunta es, ¿cómo es que entonces existe algo llamado la ansiedad? Que me va a explicar lo que le pasa a Pedro cuando está en la escuela, lo que le pasa a no sé quién cuando su marido es violento con ella, lo que le pasa a Juanita porque tiene examen la siguiente semana y no tiene tiempo para estudiar, lo que le pasa. Ese es un poquito el problema, tratar de entender que hay entidades. Yo creo que tampoco es algo que nos hace mucho bien porque perdemos de vista o tratamos de homogeneizar algo que es difícilmente homogeneizable. Que además, con otra implicación, si hay una entidad problema, evidentemente hay individuos problemas. Entonces, si hablamos de adicciones, vamos a suponer que alguien dice alcoholismo, y entonces resulta que Pepe Sánchez bebe como los camellos o como los peces en el río, y vuelve a beber, y entonces resulta que pues él es el del problema. Él es el que bebe, él es el del problema. Y yo creo, más bien no yo creo, sino desde un punto de vista interconductual, los problemas son relaciones, son redes de relaciones entre personas, circunstancias, eventos, objetos, etcétera, etcétera, en un contexto, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, hablar de alcoholismo y hablar de personas problemáticas o de problemas o de personas que tienen alguna enfermedad mental, creo yo que tampoco ayuda a desarrollar la profesión. Y bueno, eso ya como corolario se va a que el énfasis es en el desarrollo técnico, porque es una lógica muy simple. Si hay algo anormal, hay que normalizarlo. Entonces, bueno, vamos a buscar soluciones estandarizadas para este tipo de entidades que tenemos ya previstas como problemáticas. Espero que no me cuelguen por estar de criticona. Y luego viene la otra, y eso tiene que ver con el término de lo mental, con el cual me voy más rápido porque ya estoy viendo que yo me como el tiempo como si me lo regalaran. Bueno, el concepto de mente también yo creo que ahí más bien les voy a recomendar literatura para que revisen por qué estamos medio peleados con estas aproximaciones dualistas, que bueno, ahí les pongo nada más un parrafito de Descartes que es muy claro, en el que de alguna manera está haciendo oficial el dualismo como la disciplina que va a imperar desde entonces en la psicología,
que obviamente tampoco es que lo haya inventado Descartes, pero Descartes le dio este giro académico y lo hizo oficial, donde lo que se asume es que hay mente y hay cuerpo y que son distintas, y la mente domina al cuerpo, es lo que le llaman el motor, ¿no? Inmaterial que mueve al cuerpo, que es material. Hay un libro que yo siempre he creído que debería formar parte de nuestros estudios, debería ser como básico en la licenciatura de psicología, y no solo no es básico, no aparece por ningún lado. Yo se los recomiendo mucho. Se llama El concepto de lo mental. Lo escribe un autor que se llama Gilbert Ryle, y él se mete a profundidad a hablar del dualismo, y de lo que dice en realidad es que esta aproximación constituye un error categorial. Es hablar de un tipo de cosa como si fuera otra. Y esto nada más nos llena de misterio y de pseudoproblemas, ¿no? Porque ¿cómo es que si tenemos una mente que es algo inmaterial, la mente es la que mueve al cuerpo? Esa es una pregunta que dificilísima de responder. Y lo han intentado, bueno, digo, hay explicaciones dualistas de esto, evidentemente dualistas de esto, donde incluso eso que se llama mental es como el objeto, o debería de serlo, de la psicología desde muchas personas, porque ahí es donde está lo trascendente, lo rico, lo explicativo, lo esencial del ser humano. Y a la mente se le atribuye todo, ¿no? O sea, lo que la gente piensa, lo que siente, las famosas emociones, todo eso que se consideran desde muchas posturas como las que explican el comportamiento. Cuando más bien es parte de lo que tendríamos que explicar, porque son parte del comportamiento. No es la postura, muchas veces creen el conductismo niega eso, no, el conductismo en la vida ha negado nada de eso, a veces lo ha mal explicado, pero no lo ha negado. Y lo que sí es importante es no podemos atribuirle poderes causales a lo que se siente, a lo que se piensa, a lo que todo eso. Más bien tenemos que explicar por qué la gente siente lo que siente, o por qué se espanta, o por qué piensa lo que piensa, porque es parte de nuestro espectro y de nuestro campo de estudio. Pero bueno, más bien lo que se ha venido haciendo es decir, esto que está pasando en llámesele mente, alma, con la pena, procesos cognitivos, etcétera, etcétera, es lo que nos va a explicar el comportamiento. Es un poquito lo mismo, nada más que con otros términos, lo mismo de pensar en el alma y en el cuerpo. Entonces, insisto, eso más bien nos ha traído problemas y nos ha planteado pseudoproblemas, que lo triste del asunto es que han implicado que se lleven a cabo investigaciones, se le mete mucho esfuerzo y todo, basados en algo que simplemente con un análisis del lenguaje ordinario se caería. Entonces, ahí es donde habría que tener mucho cuidado con estas posturas dualistas, ¿no? Que les pongo yo por aquí, entre otras cosas, nos hacen tener un lenguaje dualista, donde hablamos de interno-externo, aunque no estemos hablando de nada material. O sea, fíjense, o sea, con una lógica simple y llana, cómo algo que no es materia puede ser interno. Si estos son adjetivos que califican a la materia, están hablando de una ubicación espacio-temporal de la materia. Entonces, ¿cómo una emoción es interna? ¿Interna a qué? ¿Y en dónde? Bueno, y eso que a mí me parece tan lógico, no puede haber una emoción interna a nada, porque la emoción no ocupa espacio, porque no es materia. Bueno, esto se ha convertido de alguna manera, para darle un aire de simplicidad, en neurotransmisores, en ubicaciones en el sistema nervioso, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí vamos a buscar la memoria en el cerebro, ahí vamos a buscar la felicidad en la serotonina, ahí vamos a buscar. Entonces, insisto, yo creo que más que ayudar a desarrollar, estamos basando la pirámide o el rascacielos en bases que habría que cuestionar, y que cuestionar mucho. Y bueno, como esa está público-privado, observable e inobservable, y luego dicen, es que el sentimiento es inobservable. Por supuesto que es inobservable si no es material. No solo es inobservable para el vecino de enfrente, sino para el que lo siente. Yo no observo lo que siento, yo lo siento. Nada más, no lo observo.
Y bueno, lo que les decía yo, otras implicaciones que cosificamos los conceptos del lenguaje ordinario, los volvemos entidades, o los volvemos cosas, o los volvemos procesos, cuando en el lenguaje ordinario es muy claro a qué hablamos, pero si alguien dice es que pienso, bla, 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 pues entonces hay pensamientos y ahora vamos a estudiar los pensamientos, ¿no? Y bueno, se plantean pseudoproblemas, que lo que les decía yo, ahora mucha búsqueda, por ejemplo, de lo que le llaman, bueno, incluso todas las neurociencias, no nada más lo hacen los psicólogos, sino también los neurólogos, que le están buscando localización a todo, a la felicidad, a la depresión, incluso hasta genética. Bueno, yo insisto, yo creo que estos esfuerzos se podrían reencaminar. Bueno, como problemas adicionales, o sea, todavía más, ¿sí? O sea, ahora imagínense la combinación de los dos términos, salud y luego mental. Entonces digo, wow, yo creo más bien que la clínica está ocupando un lugar importante, pero en términos de problema de comportamientos que se valoran como problemas a nivel individual, que eso hay y siempre habrá. Pero no me atrevería jamás a hablar de enfermedad mental o de salud mental, ¿no? Bueno, no me atrevería a hablar de mental, sí en el lenguaje ordinario, no en un lenguaje técnico, y no me atrevería a hablar de salud o enfermedad porque tengo muy claro que eso no puede existir en psicología. Pero bueno, entonces les pongo aparte. No le delimitamos un campo propio, andamos ahí traslapándonos, haciendo cuestiones que hacen las ciencias sociales, hacemos cuestiones que hacen las ciencias biomédicas, ¿no? Que ahora me ha tocado de verdad encontrar psicólogos, en serio, no hace mucho, donde están recomendando incluso una serie de suplementos pues, para que seas más feliz. Digo yo, ¿de veras? Bueno, ni siquiera sé si son psicólogos, bueno, se dicen. Luego, hay otra cosa, no tenemos criterios que permitan evaluar qué tan pertinente es lo que aplicamos. No digo que no haya que responder a la demanda social, porque creo que la demanda social que hay de, oye, pero la gente sufre, sí, yo estoy convencida, sufrimos, pero no debería de ser lo primero, ni deberíamos aventarnos así como así. Yo creo que esta demanda social hay que responder, pero supeditada a las propias características de la disciplina, ¿no? Luego también les pongo, difícilmente definimos una estrategia profesional que nos permita lidiar con esta dimensión psicológica de los problemas humanos, porque los problemas humanos, en términos generales, se inscriben en una colectividad y bueno, nosotros tenemos que delimitar de ahí qué es psicológico y qué no, para no andar pisando el terreno de otras profesiones. El énfasis, insisto, se lo han dado al desarrollo de técnicas y mi problemática no es que se desarrollen, ojalá se desarrollaran, pero no estandarizadas, no respondiendo a la técnica estandarizada que va a solucionar la depresión, a la técnica estandarizada para la ansiedad, a la técnica, eso es lo que creo yo que está mal planteado. La congruencia, la pertinencia de la inserción profesional, pues tampoco la estamos cuestionando. Lo que les decía, cuál es francamente el campo al que podemos responder y cómo. Y bueno, evidentemente si se piensa en consolidar una ciencia y en desarrollarla, creo que a la mayor parte de los profesionistas en psicología hoy en día, esto es algo que se vuelve irrelevante, ¿no? Si no es que en algunos casos es hasta un obstáculo y te preguntarían, ¿pero por qué? Bueno, luego mi propuesta sería, con lo que empecé, habría que aspirar a desarrollar una ciencia psicológica que en algún momento, francamente, no tengamos que andar inventando un modelo distinto cada año para llegar a algo, que en algún momento no tengamos que depender del avance de otras ciencias, que en algún momento tengamos un camino más corto para llegar, pues no sé, a una solución de algo. Entonces yo creo que sí habría que aspirar a vincularnos de alguna manera con la ciencia y pongo con una teoría general del comportamiento en particular, aplicar el conocimiento considerando lo que les comentaba yo, en primera instancia la disciplina y secundariamente la demanda social. Otra propuesta es abordar el comportamiento de forma naturalista, es decir, no dualista, no bajo esta dualidad mente-cuerpo, sino simplemente entendiendo
que nos estaban limitando las categorías para tratar con todos esos eventos que no son testimoniales, pero que forman parte del comportamiento. Propongo delimitar la dimensión psicológica de los problemas humanos para no andar haciendo biología, filosofía, prácticas budistas, qué sé yo, vamos a delimitar, francamente. Y luego, algo que no consideramos, la multi y la interdisciplina son formas muy apropiadas de acción profesional que deberíamos considerar. Hay problemas que son muy complejos, que rebasan a la psicología y que vale la pena considerar este trabajo multidisciplinario. O también a la desprofesionalización, que es cuando tratamos de entrenar a otros, sobre todo en componentes técnicos de la psicología, para tener un mayor impacto en la solución de algunas problemáticas. Y bueno, la última, y para mí muy importante, tratar de evaluar el comportamiento e intervenir en él siempre con bases individuales y no con base en entidades o en generalidades que incluso estamos muy lejos de afirmar que existan como tales, ¿no? Pues yo creo que ya, porque tenía como otras 30 diapositivas. Ay, no es cierto. Tengo preparadas otras 30, pero los voy a aburrir. Yo creo que con eso, y ya nada más platicarles un poquito el análisis contingencial que surgió ya rato atrás, que es la metodología que nosotros desarrollamos y en la que estoy formada y la que aplico. Mucho tiene como base estas reflexiones y estas propuestas, ¿no? Y luego ya toma forma con esas consideraciones de aplicación profesional, pero sobre todo basado en lo que sería la taxonomía funcional que propusieron Ribes y López en el 85. Pero eso, como dirían en algunos lados, esa es otra historia. Entonces, bueno, doy por terminada mi participación, creo que así superé en puntos. Qué bárbaro, si lo hubiera medido antes no lo hubiera hecho con tanta precisión. Y pues ya si quieren dejo de compartir la pantalla y lo que ustedes me digan. Tú tienes manera, ¿no? De quitar la pantalla. Ustedes tienen forma de hacer o aquí ya. Sí, sí, lo puedo hacer. Ay, Ya bueno, me lo ya lo encontré. hizo. Ya lo logré. No, felicitaciones, doctora, por su presentación. Una presentación muy clara. Ya muchos quisiéramos ser tan claros en los planteamientos. Eh, y en verdad, solamente reiterarles, ¿no? Que hemos estado muy atentos, al menos de mi parte, haciendo unos apuntes, algunos temas. Y ahora comentarle que inicia la fase de preguntas. Ya que creemos que en la parte del Zoom podemos retroalimentar quizás con algunas preguntas y usted nos pueda señalar. Voy a comenzar con unas preguntas mías y luego unas preguntas de un compañero que no puede estar presente, ¿Que no pero pudo venir? es que está con el trabajo, entonces no, No te preocupes, estoy jugando. con el trabajo, pero bueno, una pregunta mía, ¿no? Sí. Que es el discurso de la psicología interconductual en el campo aplicados, sobre todo en el campo de la clínica, siempre empieza con una crítica al concepto de salud mental. Sin embargo, señalar que cuando alguien trabaja en el campo de salud mental y trabaja, por ejemplo, con campo de depresión o la ansiedad, necesariamente al utilizar esos conceptos está asumiendo una posición dualista. ¿No sería intelectualizar prácticas cotidianas de estas personas? Bueno, déjame tratar de contestarte. Yo creo que a veces ni siquiera se cuestiona, ¿no? No estoy nada segura de que la gente tenga claro que tiene una posición dualista, porque incluso son dos cosas. O sea, cuando ellos trabajan con ansiedad, depresión, etcétera, hay dos cosas que pueden pasar. Una, ahí no es que se refleje el dualismo necesariamente. Ahí más bien lo que se refleja y lo que está implícito es este concepto de normalidad. Son dos asuntos, acuérdate, más bien los dos están permeando todo, pero son dos. Cuando te dicen ansiedad, depresión, etcétera, con lo que están trabajando, seguramente sin haberlo puesto en tela de juicio, es con el concepto de normalidad. Y yo más bien criticaba la caracterización en general del campo de la salud mental. Yo creo que la gente es un poco como los médicos, te voy a poner la analogía.
Conozco médicos incluso muy críticos que te dicen, me tardé tanto en darme cuenta que yo fui instruido a respetar la industria farmacéutica. Jamás he puesto en tela de juicio si las farmacias te quieren vender algo, si te dan algo para provocarte una enfermedad y seguírtela vendiendo, si le hacen malas jugadas comerciales a los que tienen otras soluciones con tal de no perder el dinero y atrapar a un enfermo crónico y saber que van a tener ingresos 30 años con ese enfermo crónico. Jamás lo puse en tela de juicio. Si a ti te forman en clínica con las taxonomías y todo, yo creo que difícilmente cuestionas si por ahí implícitamente se está hablando de salud y enfermedad mental. Entonces, más que una crítica a un psicólogo o a un grupo de psicólogos, mi crítica iba dirigida al concepto y a la caracterización del campo de la salud mental. Muchas gracias por la respuesta, ¿no? Quizás aquí lo digo porque es una crítica general o un lugar frecuente en la psicología interconductual, Claro. Atacar los conceptos que se hacen en los campos aplicados y también en los campos investigativos. Sin embargo, cuando vemos la historia de otras disciplinas, podemos ver, por ejemplo, que el átomo ya no existe, ¿no? Es decir, el átomo ya no existe algo que sea indivisible, ¿no? Porque el átomo ya se puede dividir. O Sin sea, ya embargo, más bien la definición, o sea, la caracterización del átomo es distinto conforme va desarrollándose la tecnología. claro, a lo que digo es que necesariamente tendríamos que volver a tener nuevos términos constantemente conforme va actualizándose la psicología, o podríamos ser también como la física que sigue utilizando términos, pero ya no se compromete con los conceptos que está atrás. Pues esta es una pregunta difícil porque, mira, de entrada en los ejemplos que me pones, los conceptos eran mucho más consensuados. En psicología, los conceptos no están consensuados, ¿no? O sea, yo te puedo hablar, por ejemplo, no sé, de una propensión o de una práctica sustitutiva o de una regulación macro, y lo vamos a hacer, ¿cuántas personas te gusta? ¿30? Pocas, pocas. Entonces, para empezar, tendría que haber como un consenso y un lenguaje mucho más general, cosa que no ocurre. Pues vamos a empezar porque ocurra primero una unificación del lenguaje y luego ya vemos si nos va siendo útil o no. Seguramente muchas cosas cambian, ha pasado en todas las ciencias, ¿no? Ha pasado en las ciencias y si algún día Lena Kuhn, cuando habla de la estructura de las revoluciones científicas, van a ver que incluso cambian los paradigmas en la ciencia, ¿no? El ejemplo en física era una física newtoniana, llega Einstein y bueno, Newton, goodbye, ahora sabemos otras cosas, ahora entendemos muchas cosas de manera distinta, incluso lo que tú planteabas como gravedad, yo lo entiendo de otra manera, pero bueno, la gente era newtoniana, aquí ¿qué somos? Y como no tengo respuesta, te voy a contestar, somos lo que comemos. Ah, no, eso no tuvo que ver. Pero en realidad, ¿cuál lenguaje común? Entonces, para que pueda haber un cambio, tendría que haber primero un lenguaje mucho más compartido por los propios profesionales, ¿no? Muchas gracias, doctora. No, Bueno, ahora pasaré con algunas preguntas de mi compañero que le comentaba al inicio, era Jimmy Che, que ¿ok? justamente es una persona muy interesada en su trabajo, ¿Ok? hizo su tesis basada en sus planteamientos y bueno, le hago extensiva las preguntas, ¿no? Nos dice, los estilos interactivos tipificados por el doctor Emilio Rives, considerado en el análisis contingencial como factor disposicional, y en el módulo de génesis de problema, ¿ha tenido estudios o tiene proyectos de investigación, pero en el campo aplicado? Ay, me acabas de hacer una pregunta. ¿A qué hora se duermen? Me acabas de hacer una pregunta muy complicada. Fíjate, este libro, para los que han tenido la oportunidad de conocerlo, yo hablo muy mal del libro. O sea, soy muy mala vendiendo libros porque hablo muy mal del libro. Yo les digo, lo escribí hace muchos años. Lo escribí, yo juraba que no lo iban a leer ni mis papás. En la vida. Entonces, si algo no tienes un libro didáctico, no tiene nada que ver con un libro didáctico. No lo he cambiado, a pesar de las presiones editoriales, ¿no? Hasta que vean, cuando yo soy firme en mis decisiones,
estoy firme y no es cierto, lo tengo que cambiar porque el editorial me va a matar por no cambiarlo. En la nueva versión en la que estamos trabajando sin comprometernos con fechas, no van a aparecer más que unas notas sobre los estilos interactivos, porque es un tema, o sea, cuando recién hicimos el libro hace muchos años, era un tema muy prometedor del que esperábamos evidencia pronto. Y eso no ocurrió. Entonces el concepto es un concepto bastante complicado, porque el estilo interactivo, como está definido originalmente, es un estilo idiosincrásico, caracteriza a un individuo. Y es muy curioso porque no lo caracteriza ni en términos de morfología, ni en términos adverbiales. Si ustedes ven los pocos estudios que hay, te dicen, ahí está el estilo, y te ponen una gráfica de cómo un comportamiento determinado se va ajustando a variaciones paramétricas de un arreglo contingencial. Entonces es un poco conflictivo, insisto, porque tú dices, esta es la individualidad en pleno, evidentemente eso es lo que me va a servir a mí en el campo profesional, porque no es algo general, los estilos son únicos. Pero llévate esas gráficas y esos patrones de variaciones paramétricas al campo de la clínica. No es complicado, es lo que sigue de complicado. Entonces intentamos incluso hace mucho algún instrumento, posiblemente en algún momento habría que retomar el asunto, y si tú me dices corresponde a la investigación de tipo aplicado tecnológica o a la básica, yo te diría que más a la aplicada o a la tecnológica por la pura definición de lo que es el estilo, pero ninguna aguerrida ha dicho yo lo hago. Y bueno, uno no puede hacer todo, ¿no? Entonces a cada nuevo estudiante que llega le quiero endilgar el tema y no se dejan. Pero por ahí hay gente que está haciendo alguna tesis al respecto, estoy así ansiosa que la termine para revisarlo. Y hay alguna investigación, no hace mucho, también muy interesante. Si me acuerdo, les paso el dato, que también es una tesis doctoral, que tiene que ver con estilo, pero todavía estamos verdes, eso sí les digo. Y llevarlo de ahí de una manera fácil al ámbito profesional, no sé de que el camino vaya a ser tan rápido. Entonces, en esta nueva edición le dedicamos un párrafo casi, diciendo, pónganse a investigar, ayúdenos a todos, porque el tema es muy interesante, es un tema muy relevante, nada más que sí creo que lo incluimos prematuramente. Y quizás una repregunta rapidita, teniendo en cuenta este tema, ¿qué lugar ocupa en la nueva propuesta, que es una primicia, digamos así en términos peruanos, una primicia que nos da y nos estamos agradecidos? Vamos a estar ahí primeros en poder revisarlo, pero ¿qué lugar ocupa las diferencias individuales en todo caso? Ya no necesariamente bajo el término de estilos interactivos, pero ¿ocupa algún lugar lógico dentro de la propuesta? Es que más bien, digamos, que lo que tradicionalmente estudia la psicología de las diferencias individuales y las teorías de la personalidad, eso es lo que verías desarrollado bajo los conceptos de estilos interactivos. Que incluso en esta nueva edición de teoría de la conducta, en la que ya es del 2000, es que, ay, se me puede decir 2018 o 2019, ya no sé. 18. Ya nos cambiaron las cosas, ¿no? Ya no es interactivo, ahora hay proactivo, hay una serie de caracterizaciones de estilos, pero yo creo que todos responderían a poder hablar de las diferencias individuales. Entonces la respuesta es la misma, necesitamos meternos a investigar. Esa sería la respuesta. Sí, muchas gracias. Voy a continuar acá. Es necesario que el psicólogo que hace análisis contingencial sea un experto o esté atento e identificar distintos arreglos contingenciales en cada una de las sesiones, o cómo se hace dinámica el ejercicio y también teniendo en cuenta el costo-beneficio que involucra los campos de salud mental o los campos de atención clínica. Oh my God, no me lo vas a creer, pero está bien difícil la pregunta porque no la acabo de entender. O sea, una no identifica arreglos contingenciales. ¿Qué llamas así? O sea, el análisis contingencial, y miren que no hablé de eso, que me están haciendo preguntas de algo que de lo que ni hablé. No, tiene una metodología y en esa metodología, en un paso identificas una cosa que se llama sistema microcontingencial.
En el segundo paso, identificas el sistema macrocontingencial que corresponde al primero. En el tercero, identificas la historia. No estás identificando arreglos contingenciales como lo hubieras hecho en una investigación de estilos. No, porque el arreglo contingencial ya te habla de una relación determinada para un comportamiento determinado. Aquí no, aquí identificas todo desde relaciones de una persona y sobre todo las que están reportándote como problemas. Tú te basas en eso. Te basas en eso e identificas toda la red de relaciones que están caracterizando el problema que le están formando, su contexto valorativo, su historia, zonas y pasos, ¿no? No identificas, insisto, arreglos contingenciales como lo entendemos y como lo entenderíamos en los estilos, no. Pero Muchas gracias. platicarles eso sí sería enseñarles análisis contingencial y muy Sí, lejos, ¿no? ojalá que pueda suceder en algún momento, pero Sí, claro. ojalá. Y en este sentido yo hago una pregunta y una repregunta con lo que acabo de comentar, Ajá. que es lo del costo-beneficio, ¿no? Uno de los principales detenimientos o que nos, como, digámoslo así, frenos que tenemos algunos psicólogos con respecto al análisis contingencial es que parece que las sesiones están destinadas a un clima investigativo, pero ¿qué tanto con el costo-beneficio? Es decir, con los tiempos determinados que nos dan algunas veces que son muy apretados, por ejemplo, en un sistema de salud público, ¿no? Sí, mira, te voy a platicar como les digo yo a los estudiantes. Les digo, si se tarda mucho es porque no están manejando bien el asunto. O sea, no tienes por qué tardarte más que ninguna otra aproximación. No estás haciendo investigación. O sea, estás francamente en el plan profesional, estás francamente tratando simplemente de hacer un análisis de un comportamiento problemático para tratar de ver cuál es la mejor solución para ese caso y los mejores procedimientos para intervenir o darle la solución a ese caso. O sea, estás haciendo lo que cualquier otro psicólogo clínico haría con otra metodología. No estás haciendo investigación. Y que te vas a tardar más o menos depende de tu habilidad, como todo, ¿no? Entonces, sí hay unos que me dicen, es que nos vamos a tardar. Ah, pues si se van a tardar, estudien más y hagan las preguntas pertinentes y van a ver que no se tardan. Es decir, habemos quienes en una o dos sesiones ya tenemos el análisis y vámonos ahora para otra cosa. Te puedes tardar en cualquier aproximación. Depende de qué, del problema, del usuario que tienes enfrente, ¿no? Sabemos, si nos dedicamos a la clínica, sabemos que muchos factores intervienen en cuánto tiempo me llevo yo para solucionar algo. Eso depende de un conjunto de cosas. Muchas gracias, doctora. Acá continúo. ¿Ok? Eh, acá los reguladores morales o el modo de establecimiento de normas eh, tiene diferencias con los otros modelos de regulación moral que ya existen en la literatura, o qué relación guarda con lo que se conoce en la literatura de conducta gobernada por contingencias o conducta, ¿cómo se llama? Sí, sí, Gobernada gobernada por reglas. moldeada por las contingencias y gobernada por la regla. ¿Qué No, conexión? es otro asunto. Para empezar, porque estamos hablando de un contexto valorativo de una relación microcontingencial. Insisto, o sea, las preguntas curiosamente no son del tema que abordé, son de análisis contingencial y no se los platiqué. Entonces, eh, sería largo explicarles en qué consiste un análisis macrocontingencial. Pero no tiene que ver con conducta gobernada por reglas, son otras premisas, son otros conceptos. Imagínate que tú tienes un problema, te lo pongo así en una rueda, si lo graficara, y que tienes un contexto valorativo y que ese contexto está regulando prácticas de tipo moral, ¿no? Entonces ya desde ahí es otro asunto porque no es lineal, por mil cosas, ¿no? No, yo creo que no tiene que ver con otros modelos, es una aproximación bien distinta que considera los valores ni siquiera como variables, ¿no? Sino como una dimensión del propio comportamiento. Muy bien. Una pregunta es, ¿cómo considera el movimiento contemporáneo de terapias de tercera generación en el caso, alguna de sus reflexiones que nos brindó Ah, hace un momento
considero yo que podrían estar vinculados con estas características de este movimiento en psicoterapia. Claro. Fíjate que me ha faltado tiempo para leer en forma. He leído una que otra cosa. Una que otra cosa, tengo que leerlo más, pero creo que hay mucho de lo que están haciendo que comparte con la psicología conductual como tal, de la que nosotros pensamos que hay varias limitaciones, y que aparte de eso están retomando terapias que ya existían, como la activación conductual, por ejemplo, que yo la conocía hace como 1000 años y ahora de repente la redescubrieron, ¿no? Y algo que francamente me da mucha pena y espero no ofender a nadie, pero que sí me da como, ¿por qué mindfulness? Porque algo que ni siquiera tiene que ver con la psicología, ¿no? Entonces, de lo poco que conozco, porque la verdad sí me falta tiempo a veces, esto no me gusta de entrada, pero tampoco me atrevo a dar una opinión así sólida porque necesito ponerme a leer. Y ahí está en mi lista de pendientes, ¿no? Ya tengo el material, ya es nada más un día, un, dos, tres, tener el tiempo y ponerme a leer. Pero de lo poco que conozco, siento que están cayendo en problemas que, pues en los que cae tanto lo cognitivo conductual como lo conductual. Muy bien. Hace un momento nos comentó el caso de la medicina y el caso de que los entrenaban mediante una forma, a veces que no les ayuda a percatarse de las implicancias de la farmacología, ¿no? Y la Por industria ejemplo, claro, farmacológica. claro. Eh, a veces ¿qué tanto, su opinión profesional, qué tanto se puede caer mediante un discurso que no considera o que es escéptico al menos con la farmacología? ¿Qué tanto es cómodo relacionarse con terapias alternativas, ¿no? Es decir, gran parte de los que impulsan también el no uso de fármacos abogan por terapias alternativas. Que, Ajá, algunos de ellos, otros abogan por formas como de, se van al estilo de vida, ¿no? Van al estilo de vida. Otro, insisto, otros pues sí con las terapias alternativas, a las que desde ciertos criterios, francamente, les pondríamos no sabemos si ponerles un tacho o no, porque sabemos que lo que impera hoy día es la medicina occidental. Pero yo, por ejemplo, no sé, no conozco si la homeopatía tiene una tradición teórica de investigación epistemológica que la valide. O sea, la verdad no me atrevo a decir si el que aspira a terapias alternativas hace bien o hace mal, porque tampoco conozco a fondo en qué se basan las terapias alternativas, ¿no? Pero yo creo que independientemente de la solución por la que optes, siempre he creído que nos conviene hacer, ejercitar esta conciencia acerca de nuestra propia práctica profesional. Yo no sé si qué solución le vayas a dar o hacia dónde vayas a voltear, pero en algún momento hay que ser congruente con lo que se cree y sí cuestionarse porque solo eso te permite dar saltos, ¿no? No sé si te contesto. Una pregunta quizás un poco vinculada. En los últimos años ha habido un movimiento en medicina y que luego saltó a los campos psicoterapéuticos de procedimientos basados en evidencia o de intervenciones basadas en evidencia. En ese sentido, considera que puede también estar dentro de esta oferta o dentro de este sistema el análisis contingencial, también debería responder a estos criterios. Ah, De- pero lo que pasa es que estamos hablando de investigación tecnológica, ¿no? Ujú. La famosa evidencia no es otra cosa que darle otro nombre a la investigación tecnológica con datos duros de investigación tecnológica. Bueno, y como les decía yo, la tecnología es otro modo de producción de conocimiento. Se vale hacer investigación. El análisis contingencial o con esa metodología y con estas dimensiones hacemos investigación, sí. No sé si eso responde. ¿Pretendemos tener datos y evidencias? Sí. Ujú. No sé si Está con esto bien. te responde. Está bien. ¿Estamos casados con las modas ahora? No.
Digamos que es lo mismo con otro nombre, pues, ¿no? Claro, lo mismo con otro nombre, ¿no? Ujú. Quizás me estoy adelantando, pero en esta nueva versión que nos comentaba, también se mantiene la matriz de selección de técnicas, como en el caso... Ah, bueno, ahí fíjate que insisto que conste que yo les dije que la primera en que no le gustaba el libro era a mí. Y un error con ese libro. Uno, como 900,000, pero bueno, uno que me salta es, esa matriz debía estar en blanco, debía estar en blanco en un inicio, simplemente con los criterios de selección. Nosotros lo que proponemos es, si vas a elegir un procedimiento, no es que no lo hagas nunca, es que considera la naturaleza funcional del problema, es que considera el efecto como tal, el procedimiento, pero en términos de sus efectos, y algo que cada vez para nosotros gana más fuerza es la función del terapeuta. Cada vez es más sólida la idea de que el comportamiento que tú tomas en la terapia es clave para lograr muchos cambios. Bueno, se me ocurre ponerles un ejemplo porque en aquel momento habíamos hecho un pequeño estudio que ni siquiera me acuerdo si publicamos o no, con una serie de casos y elegíamos así de manera consensuada el procedimiento tomando en cuenta estos criterios y anotábamos los cambios con una matriz que aparece también en el libro que se llama Guía de Identificación de Cambios o Evaluación de Cambios. Bueno, y entonces ahí, sin hacer esta explicación, creo yo que aparece la tabla. Entonces ya dices, ah, ok, manejo de contingencias, cambia conducta propia, conducta de otros, efectos, adquisición, aquí aparece. Es lo mismo. Sí, porque eso fue lo que encontramos. Pero nunca les digo eso fue lo que encontramos. Entonces la gente se lo cree tal cual e incluso me dicen, es que falta tal técnica. No, 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 en su momento investigamos esas, pero pues yo tengo la culpa, jamás explicamos, ¿no? Falta prácticas macrocontingenciales también, porque en ese momento nunca tuvimos un caso que tuviéramos que emplear procedimientos de esa naturaleza. Pero bueno, era un ejemplo de cómo podías analizar o seleccionar un procedimiento ya estandarizado si considerabas estos tres grupos de criterios. Pero no sé, la gente ahora quiere llenar la tabla, ahora me reclaman que falta, ahora, bueno, tiene un error. Si aparecen en la nueva versión, todavía no llego ahí, todavía aparecería en blanco seguramente. Ay, ay, ay. A mí personalmente me ayudó mucho esa matriz, a pesar de que lo que comenta de que fue todo muy accidental, Sí, nos ayudó mucho. También hablo por Jimmy cuando hicimos algún trabajo práctico en el campo de psicoterapia, porque te ayuda a organizar esto, ¿no? Y creo que eso hace falta muchas veces. El papel, como usted comentaba, de reflexión y de organización en el campo aplicado. Pareciera que todos no tienen conexión, pero algo que los una como una matriz es interesante, ¿no? Luego una pregunta es si actualmente hay lugares oficiales o lugares donde se imparte la formación en análisis contingencial, ya que muchos de nosotros hemos sido de forma autodidacta, digámoslo así, ¿no? Entonces quisiéramos saber si existen o ok. no. Que yo sepa no, que yo sepa no. Te voy a decir cuál ha sido mi experiencia con esto. Somos pocas las personas que lo manejamos. Mucha la gente que es autodidacta con el libro, que más bien a veces el efecto ha sido contraproducente porque es muy fácil malentenderlo. Si yo lo leo hoy día lo malentiendo y lo malaplico. Tiene muchas imprecisiones, hay cosas que la gente hace, les voy a poner un ejemplo a los que están familiarizados, donde en una relación microconfidencial me ponen 3 comportamientos mediadores con 3 personas y yo brinco y me infarto. ¿Cómo 3? No más puede haber uno, ¿no? Entonces me encuentro todo tipo de análisis mal hechos, que luego incluso me los encuentro accidentalmente, o no falta el aguerrido que me lo manda, de distintos lugares, ¿eh? No estoy hablando de México, estoy hablando de distintos lugares, que a ver si puedo revisar su trabajo basado en el análisis contingencial, y yo lo leo y digo, madre mía, esto no es análisis contingencial. Entonces, una de mis preocupaciones es que con el libro se vuelvan autodidactas, pero tristemente que yo sepa, no hay alguna institución que dé cursos, que yo sepa, ¿no? Y si dan, lo voy a tomar a ver qué están diciendo, para quitarme la espinita.
Yo doy en la FES Iztacala casi siempre en periodos intersemestrales algún curso de análisis contingencial. No puedo más porque se me cruza con clases yo, en el semestre, pero intersemestralmente, digamos 2 veces al año, doy. Esta vez, por ejemplo, estoy dando un curso, como era por Zoom, fue muy limitado. Pero cuando son presenciales, pues incluso admito a muchos, ¿no? Porque sí llega a ir gente incluso de otros estados de México, ¿no? De mi país, que van especialmente al curso, qué pena. Pero bueno, y ahora sí fue chiquitito porque el Zoom y yo todavía no somos como tan amigos como para ver si me manejaba bien. Pero creo que doy yo, tengo por ahí otros 2 compañeros, si no me equivoco, espero no estar omitiendo a nadie, que también dan cursos, entonces no es mal que tuvieran sus correos. Ahora con esto del Zoom, puede ser que la labor sea más fácil, ya no se mueven a ningún lado, ¿no? Y pueden estar tomando algún curso, yo creo, con alguno de mis compañeros o conmigo, ¿no? Digo, yo ahorita ya vamos a empezar nosotros el semestre, el lunes que entra, este curso que estoy dando lo acabo el viernes, pero bueno, es algo como recurrente y posiblemente algunos de mis compañeros también tuviera. Pero institucional, creo que no. Excelente, doctora. Y ya una pregunta que vamos a estar haciéndole también a los demás ponentes o presentadores, es que estamos a puertas nosotros en Perú de elecciones congresales y presidenciales. Entonces, queríamos saber si usted, qué recomendaciones nos brindaría a nosotros como psicólogos o profesionales para proponer a las autoridades políticas para ayudar en estos campos que se conocen dentro de la denominación que podríamos estar discrepando de salud mental. Fíjate que no conozco muy bien qué ocurre en tu país, desafortunadamente no estoy muy enterada de cómo están las cosas. Pero en México sí te puedo decir qué pasa. Por un lado, lo que les decía, la falta de regulación, en el sentido de que mucha gente hace psicoterapia sin regulación alguna y a veces incluso generando daños o consecuencias que pueden ser muy malas para la gente. Entonces esa es una. Y la otra es que estábamos como muy invisibles, en el sentido de, les voy a poner un ejemplo, nuestro sistema de salud aquí, la salud pública, la maneja el Seguro Social, son instituciones, ¿no? ISSSTE, ISEMIN, y no hay psicólogos. Muchos estuvimos trabajando una temporada en una clínica de estas de salud pública, clínica de consulta externa, y tenían incluso nutriólogos. Ah, pero psicólogo no. Y trabajamos como voluntarios, o sea, sin percibir el menor dinero ni nada, porque en ese momento estábamos haciendo investigación con personas que tienen diabetes, ¿no? Entonces, pues ahí nos hicieron un espacio y hicimos un bonito equipo de trabajo y les gustaba mucho nuestro trabajo y particularmente de algunos de mis becarios simpáticos y buenos ellos. Y les decía yo, bueno, si te gusta tanto, contrátalo, porque pues estaban terminando la carrera o egresados, recién egresados, ¿no? Decían es que no hay plazas para psicólogos. Entonces, bueno, yo pediría así que se considera al psicólogo, y fíjate, no estoy hablando tanto de la salud mental, pero es que el psicólogo tiene participación en la salud biológica también. Es lo que yo les digo, ¿no? Una persona con diabetes, ahí estábamos. O sea, el señor no hace la dieta porque no me cree, ¿no? O quiere, pero dice que no puede, o lo que quieras. O sea, tenemos un papel importante en varios campos. Y yo creo que hay que hacerlo visible. Entonces, yo sí trataría de abran plazas. Ahora, por ejemplo, en esta pandemia que tanto cambió al mundo, pues mis compañeros, muchos de ellos tratando de mañana, tarde y noche problemas, ¿no? La gente desesperada, con miedo, con pérdidas, con cantidad de cosas que estaban pasando. Y bueno, los psicólogos ahí, o sea, yo nunca les he dicho no aportan, yo digo se puede aportar más el de que nos vinculemos a una ciencia, pero ahí están, y efectivamente es una demanda que hay que atender, nada más que ojalá fuera supeditada a ciertas reglas. Entonces yo les diría,
somos importantes, denos nuestro lugar, ábranos plazas, ¿no? En los centros de salud, ábranos plazas en las escuelas, ábranos plazas en muchos lados. Pero bueno, hablando de salud mental, pues por lo pronto en los centros de salud, todo centro de salud debería tener psicólogos laborando ahí, cooperando con la propia salud biológica o cooperando con problemas de tipo personal. Entonces yo creo que esa es una y una importante, ¿no? Y Muchas, no sé, insisto, no sé en tu país, pero aquí ojalá regularan, porque la gente no sabe, la gente va y luego le dices, y esa persona que te está viendo tiene licenciatura, no sé, van, le preguntan, me dicen que no, ya la hicimos. Pero la gente no entiende las diferencias. Entonces tú se lo vendes como producto, la gente lo compra. Yo creo que hay que regular. muchas gracias, doctora. Lamentablemente nos quedaremos hablando, creo que más tiempo, Hasta la noche. hasta la noche. Un gusto haberla conocido por estos medios al menos. Bueno, pues agradecerle su asistencia, su colaboración con nosotros y esperemos que esto sea el inicio de más actividades en conjunto. Quizás nosotros desde Perú a veces estamos un poco en orfandad de esta clase de discusiones, entonces Ok. nos gustaría poder continuar, ¿no? En otra ocasión. Muchas gracias. Claro, claro, con todo gusto, con todo gusto. Excelente, bueno. Pues eso, nos extrañamos mucho los aplausos también de mi parte, ¿no? Porque ya no se puede hacer con No, este ya tipo de... no, caray. Pero yo creo que los demás pueden dar una señal ahí al menos de aplauso, ahí están dando algunos. Veo señales, veo muchas Veo señales. señales de aplauso. Gracias, gracias. No veo sus caritas, pero gracias por sus manitas. Muchas Excelente. gracias. Bueno, doctora, eso sería todo con respecto a su conferencia y nos estamos comunicando para otras coordinaciones. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y gracias a todos los que asistieron y nos regalaron su tiempo el día de hoy. Ojalá no haya sido tremendo, que me pongo yo de criticona de todo. Ojalá no haya sido así, ojalá algo hayan podido aprender o cuestionar si les haya servido de algo. Muchas gracias a todos y gracias por la invitación. Excelente. Entonces, Yair, te doy la palabra. Sí, Darwin, ¿me escuchas? Yo dije, ya se fue. Sí, sí, te escucho. Nuevamente agradecer a la doctora María de Lourdes Rodríguez Campuzano por la presentación que ha dado, ha sido estupenda, la verdad.